Muy buenas tardes. Es evidente que la pandemia también ha normalizado la telemedicina. Hemos tenido un acceso mucho más fácil a través de las distintas plataformas digitales. Eso también ha hecho aumentar la digitalización en el sistema sanitario y normalizar también nosotros mismos esa atención sanitaria desde nuestras casas a nivel online. La demanda durante la pandemia ha sido importante y también emergente porque no había otras opciones, pero hay que remarcar también que este ha sido un servicio esencial y va a seguir siéndolo porque sigue en auge la telemedicina. Tenemos plataformas como Teladoc Health, que es líder mundial en teleasistencia, que precisamente nos permite eso, asistir y tratar a los pacientes desde casa a tiempo real, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, a una telefonía móvil o fija. Es muy fácil tratar a los pacientes de esta manera, al menos permite esa asistencia inmediata que tanto necesitamos en algunos momentos y tiene también muchas ventajas, entre ellas menos movilidad, menos riesgos para el paciente, eficiencia en los costes, en el modelo también de residencias de gente mayor, en los hospitales, aseguradoras. Es una nueva forma de relacionarse también entre los hospitales y los pacientes y esta nueva fórmula está ahora en crecimiento. Nosotros vamos a tratar estas cuestiones sobre el hospital en casa, que bueno, pues vino a raíz de la pandemia esta emergencia, pero como decíamos, ha venido para quedarse y lo vamos a hacer con profesionales también sanitarios, porque de todo el mundo también han recurrido a estos sistemas, a esta atención virtual, para que sea seguro tratar a los enfermos. Así que lo vamos a hacer con Magda Rosenmöller. Ella es profesora asociada a IS Business School. Ella va a moderar este debate o esta charla sobre este conocimiento de la teleasistencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas un placer tardes, Magda. Estar aquí. Y con nosotros también va a estar a nivel online José María Campistol, que ya lo podéis ver, gerente del Hospital Clínic de Barcelona, que nos dará esa visión también desde el ámbito sanitario y cómo es segura esta teleasistencia también para poder introducirla en quirófanos, operar al momento. Muy interesante, así que no desvelo más. Marc Durán, director de coordinación de iVerticals de Telefónica, y Carlos Nueno, presidente internacional de Teladoc Health. Muchísimas gracias a todos. Tenéis 50 minutos por delante y enseguida hablamos. Gracias. Muchas gracias. Muy buena introducción. Hemos visto todos en los últimos año y medio que hay unos retos muy importantes para los sistemas sanitarios, sobre todo como hemos visto en una pandemia como el COVID. En el IES nos hemos mirado, hemos trabajado con los distintos actores del sistema sanitario, tanto en España, pero también en otros países, a ver cómo han gestionado estos retos que había, pero sobre todo ahora que cómo han visto las oportunidades que se han dado durante esta pandemia, con la demanda, como lo hemos visto en la introducción, una demanda para más encounters, ¿no? Entre médico y paciente virtuales y cómo esto se puede realizar. Entonces, para mí es un gran honor y un placer estar aquí en una mesa con tres personas que saben tanto sobre esto y que han sido muy activamente en gestionar estas oportunidades en los últimos 2 años, pero también no es tan nuevo como se decía antes, es algo que ya existe, la telemedicina existe, teleradiología, pero lo que hemos visto con esta crisis que teníamos, que todos han avanzado en esto, han dicho que es ahora o nunca, tenemos que hacerlo para dar buen servicio a los pacientes, tenemos que hacerlo ahora y que hemos aprendido para seguir con esto. Entonces, bueno, ya se han introducido los distintos ponentes. A mí me gustaría empezar con una pregunta de que os presentáis un poco y lo que habéis hecho para luego ver un poco qué ha sido COVID para vosotros y luego a lo mejor podemos hacer una mirada hacia el futuro.
José María, que una lástima que no estás con nosotros aquí. Sé que desde el Hospital Clínica habéis hecho mucho ya antes de la pandemia, habéis gestionado muy bien la pandemia y luego también cogido estas oportunidades que se han hecho. ¿Por qué nos presentas un poco tu labor también como director de este hospital que está en el corazón de Barcelona? José María. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Magda, y gracias por la invitación y gracias por las palabras. Deberíamos preguntarle a nuestros pacientes y a los ciudadanos si hemos gestionado tan bien esta tremenda epidemia que hemos vivido en los últimos 20 meses, ¿no? A ver, la verdad es que la pandemia nos llegó de manera muy brusca, muy súbita. El mes de febrero, marzo del año pasado fue realmente como un verdadero tsunami la primera ola y luego realmente nos hemos podido organizar francamente mejor. Hemos sufrido, hemos tenido dificultades, pero realmente donde hubo la gran dificultad fue el mes de marzo y abril del año 2020. Primero porque había un virus tremendo que desconocíamos muchísimo, había grandes dificultades con los equipos de protección, no había espacio y había una avalancha terrorífica de pacientes en urgencias y en el hospital. Nosotros lo que hemos hecho es algo que tú has comentado, Magda, hemos acelerado determinados procesos. Nosotros estamos inmersos en nuestro plan estratégico que se llamaba precisamente NUCLI. NUCLI significaba Nuevo Universo Clinic y teníamos dibujado prácticamente todo lo que hemos hecho. Lo que sí que es cierto es que a raíz de la necesidad de la pandemia hemos acelerado muchísimo todo este proceso. En el hospital, la hospitalización domiciliaria estaba introducida hace más de 15 años, le hemos dado muchísima fuerza. Estaba introducida la telemedicina, estaban introducidos toda una serie de elementos del mundo tecnológico que los teníamos en principios y que seguramente gracias a la fuerza de la pandemia y a la necesidad de la pandemia nos ha permitido acelerarlo. Por lo tanto, yo creo que la pandemia ha sido como un revulsivo importante a nivel global, a nivel de la sanidad, que era imprevisible, pero lo que he hecho, y creo que es importante y creo que es algo que tiene que quedarse, es cambiar determinadas cosas, acelerar determinadas cosas y consolidar determinados proyectos que considerábamos y consideramos imprescindibles. Este ha sido un poco el resumen de una pandemia difícil, compleja y evidentemente con muchas más derivadas, pero a nivel global del hospital yo creo que ha acelerado toda la visión que teníamos y lo hemos de hacer, lo necesitamos y ha venido para quedarse. Muchas gracias, José María. Muy interesante. Vamos a ver con Carlos ahora. Carlos, tú has trabajado en este encounter, como lo llamo, non presencial de estos los últimos 20 años, ¿no? Tú has creado Advanced Medical con Second Medical Opinion y has facilitado el acceso a una medicina excelente para los pacientes que lo necesitan. Ahora, hace poco tiempo antes de la pandemia que os habéis juntado con Teladoc, a mí me gustaría saber cómo habéis hecho, has creado, habéis visto cómo cambiamos y cómo crecemos adentro de Teladoc, pero ¿qué ha sido esta pandemia para vosotros como oportunidad, como reto primero y luego como oportunidad? Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho antes, que todo lo que son los aspectos de telemedicina hace tiempo que se están desarrollando. La pandemia, como decía el doctor Campistol, pues ha puesto de relieve que el acceso a la sanidad pues, también es necesario hacerlo a nivel inmediato y a veces incluso mejor. En algunos momentos, como en momentos de la pandemia, pues puede evitar cosas como las infecciones, ¿no? Y realmente la pandemia, con todo lo que ha sido de negativo, pues ha aportado una aceleración de esta transformación digital en el mundo sanitario. Nosotros en Teladoc somos pues la empresa líder mundial en lo que es la telemedicina. Somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 2015, más de 5.000 empleados que nos dedicamos a ayudar a pacientes en todo el mundo a conectar con el sistema sanitario y realmente presencia desde Asia, en China, donde empezó la pandemia, a Europa, a América, Estados Unidos, Sudamérica, Canadá, etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido una visión desde el inicio, en un momento número 1 de la pandemia en China hasta los días actuales, donde hemos visto un poco la evolución y las consecuencias, ¿no? Y ha sido, pues por un lado, la primera vez que tienes una pandemia de estas características que aplica a nivel global y que los mismos métodos se han ido utilizando, bien o mal, a nivel global, ¿no? Y en todos los países has visto que la telemedicina ha sido un auge, ha sido una solución, una herramienta que los profesionales sanitarios han tenido para poder seguir en contacto con sus pacientes, ¿no?
hubo días que de un día para otro o de prácticamente en una semana pues experimentamos niveles de crecimiento de más de 6 o 10 veces de lo que veníamos. Y luego es verdad que a medida que los sistemas sanitarios se han ido normalizando, la situación se ha normalizado, pues digamos que esperamos que todo fluya como solía ser, ¿no? Que la visita presencial siga existiendo, pero seguimos viendo un 40% más de actividad de telemedicina de la que solíamos tener. Es decir, que no ha bajado, como decía el doctor Campistol, está para quedarse porque tenemos constatado que es una herramienta cómoda para el paciente, cómoda para el profesional la demanda. Ya no es algo que digas que tienes que pues pedirle al profesional si le apetece y puede generar alguna duda. Es una herramienta útil para el propio profesional, que bien integrada, y eso es la clave, ¿no? Integrarla bien dentro del sistema sanitario puede hacer que seamos mucho más eficientes para gestionar la salud ahora y sobre todo en el futuro, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Marc, que ya sé que Teladoc y Telefónica están colaborando en algo en esto, tenéis una experiencia de colaboración. ¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia? Hombre, en Telefónica en general, podríamos también hablar de esto, pero como aquí hablamos de salud en todo lo que es sector sanitario y en este dominio de innovación donde lo que tú llevas. Marc, es un placer que estás aquí. Gracias Magda, gracias por la invitación. Sí, o sea, Telefónica es una telco, pero es una telco que desde hace mucho tiempo está enfocada en el mundo del e-health, sobre todo en el B2B. Tenemos capacidades muy claras nosotros como el IoT, el Big Data, la conectividad, pero nuestra estrategia no es solamente vender tecnología, sino que queremos participar de lo que es la creación de esas soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos varias soluciones de e-health en el mundo de la salud. Quizás las que más encajan con el punto de hoy, es el hospital en casa, tenemos una plataforma que facilita la gestión remota de los pacientes, que pueden estar en su casa, no hace falta que estén en el hospital. Y luego también tenemos un producto que nos ayuda a la trazabilidad de los pacientes en los hospitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese producto, por ejemplo, nos permite saber en todo momento dónde está el paciente en las fases del hospital y nos permite básicamente dos cosas. Una, que los cuidadores o los familiares tengan mayor tranquilidad y luego a los hospitales pues les permite tener claro cuánto tiempo ha estado ese paciente en cada una de las fases, de tal manera que pueden pues eficientar o hacer más eficiente esos desarrollos. Y lo que tú decías, sí, tenemos un producto que acabamos de lanzar hace unos meses con Carlos, con nuestro partner, que se llama Movistar Salud, ¿no? Entonces, Movistar Salud, y además lo lanzamos durante la pandemia y digamos que la pandemia pues ha sido todo malo, pero en ese sentido coincido con Carlos que nos ha ayudado a acelerar un poco las cosas, ¿no? Entonces, Movistar Salud, ¿qué es lo que tiene? Es un producto que tú puedes llamar al doctor y tener una conversación desde tu casa con el doctor, es como un hospital en casa en ese sentido, ¿no? Y te permite hablar con el doctor, por supuesto, y luego que el doctor incluso te recete algún medicamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros clientes, por ejemplo, están súper contentos con ese producto. Tenemos más del 90% de los clientes satisfechos con ese producto. Y luego no nos centramos solo en lo que es atacar o la cura o curar al paciente, sino también en lo que es la prevención. En ese sentido también tenemos pues, productos como Ponte en Forma, que está dentro de Movistar Salud también, y el nutricionista contigo, que te ayuda un poco a mejorar en los hábitos de consumo del día a día, ¿no? Eso es un poco lo que estamos haciendo en Telefónica en el vertical de salud. Muy bien, gracias Marc. A mí me gusta mucho que has mencionado este último punto, que es la promoción de la salud, que es lo que llamamos en inglés es el health literacy, pero también ahora con las nuevas herramientas de digital health literacy, ¿no? Creo que es muy importante y vuestro rol ahí también. Josep María, la pregunta a ti sería ahora,
¿qué son los retos que habéis encontrado? Que tú, Carlos, había mencionado los profesionales. ¿De verdad están tan abiertos ahora a cambiar su forma de trabajar? Y el otro reto que me gustaría que nos hablas es esto, que si ahora tenemos telemedicina, Teladoc, tenemos Telefónica, que están dando servicios a los pacientes a casa, parece que el hospital en casa ya no son los grandes hospitales. ¿Qué es el futuro entonces de un hospital como el Hospital Clinic si vemos que muchas cosas se pueden hacer fuera del hospital? José María. Gracias, Magda. Has preguntado varias cosas muy importantes. Voy a intentar responder un poco de manera ordenada. Yo creo que el gran reto que tiene la sanidad en nuestro país, estoy seguro que lo compartiré con mis compañeros, es su sostenibilidad. Creo que tenemos un buen sistema sanitario, pero creo que tiene un riesgo importantísimo de sostenibilidad. Primero, porque el sistema necesita más dinero, sin duda, y dos, porque necesita más profesionales. Y creo que no tenemos ni más dinero ni más profesionales. Por lo tanto, creo que lo único que nos puede ayudar en este proceso es la tecnología para ser más eficientes, para que nuestro trabajo se limite cuando aportemos valor, para intentar hacer algo importante que también ha surgido aquí, que es una medicina preventiva. Creo que es clave que la sociedad tiene que empoderarse, que los profesionales hemos de compartir realmente la situación de salud y la situación de riesgo con la población y a partir de aquí intentar trabajar en una medicina claramente preventiva. Pero creo claramente, Magda, que el gran reto que tenemos todos hoy es el riesgo de la sostenibilidad del sistema. Y este no es un problema de Barcelona, de Cataluña, de España, creo que es un problema global a nivel europeo y seguramente a nivel mundial. Repito, no hay suficiente dinero seguramente y no hay suficientes profesionales. Aparte de esto, es verdad, hay dos componentes importantes que has mencionado. Uno son los profesionales y dos, los pacientes. Y en este sentido hay que cambiar hábitos. Nosotros estamos acostumbrados a que viene el paciente a nuestra consulta externa, que lo visitamos, que nos da las gracias, que nos reconoce, y un trabajo quizá un poco mecánico, rutinario, igual que hace prácticamente 20, 25 o 50 años. Y hemos de cambiar la dinámica. Y este hospital en casa es perfectamente factible, esta telemedicina, esta televisita es perfectamente factible, pero hay que vencer una cierta resistencia de los profesionales, médicos, enfermeras y también de los pacientes. Y el paciente está acostumbrado a ver a su médico o a ver a su enfermera, e incluso por Navidad nos traen alguna botella de whisky y algún regalito, y está acostumbrado a este proceso. Y hay que cambiar un poco la dinámica para simplificar. Y a veces hacemos visitas de pacientes que son pura rutina y el paciente ha hecho 150 kilómetros o 200 kilómetros y esto no tiene ningún sentido. Pero que va a haber resistencia por parte de profesionales, médicos, enfermería y también por parte de médicos, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, al final es un tema de cultura o bien incluso, igual que ha ocurrido en la pandemia, un tema de necesidad, que no hace falta que venga otra pandemia, pero claramente hay que poner en valor toda la tecnología y hay que poner en valor lo que nos aporta la telemedicina. Hospital en casa, cuidados, todos tendremos trabajo y no hay ningún problema ni para Telefónica, ni para Teladoc, ni para el Hospital Clínico. Yo creo que por suerte o por desgracia la salud y la sanidad es algo importante. Creo que en la pandemia se ha visto claramente reforzada la importancia de la salud, por lo tanto creo que ninguno de nosotros, al menos teóricamente, hemos de sufrir por la falta de trabajo. Dicho esto, tal como comentaba antes, nosotros hace ya más de 15 años que tenemos bastantes pacientes en su domicilio, controlados, monitorizados, supervisados, y tenemos lo que llamamos hospitalización domiciliaria, lo cual significa que el paciente, en lugar de estar hospitalizado en una sala del hospital o en una escalera del hospital, está hospitalizado en su domicilio. Y estoy convencido que con las nuevas tecnologías este paciente cada vez podrá estar más hospitalizado en casa, no sé si quirúrgicamente también, pero al menos más hospitalizado en casa, podrá estar seguido con los distintos devices, podremos ver su frecuencia cardíaca, su presión, su saturación, la situación del dolor, y el paciente tendrá un anclaje con el hospital, con imagen, a través de la línea telefónica, como sea. Por lo tanto, claramente, la hospitalización en domicilio es algo ya real y estoy convencido que en los próximos años lo vamos a tener con más fuerza, con más complejidad, con más conexión con el hospital y seguramente cada vez podremos desplazar al domicilio pacientes más complejos, de mayor riesgo, para que estén lo mínimo posible en el hospital, porque al final es bueno para el sistema, para el paciente y para todos.
Muy bien, gracias José María. Está bien de ver que hay un rol importante para los hospitales para empujar, iniciar y gestionar todo lo que son los servicios del paciente en casa. Aunque no vienen a vosotros, la responsabilidad de vosotros y de vuestros especialistas hacia el paciente que está en una enfermedad crónica, que está seguido en casa, se queda en el hospital. También la base del hospital como base de conocimiento y de desarrollo. Y aquí no creo que nos da tiempo de hablar todas las ventajas también que tenemos, utilizar las tecnologías en tener mejores datos, ¿no? en hacer investigación, en conocer mejor cómo se pueden tratar con todo lo que es sensor técnica, etcétera. Pero muy bien, está muy bien que nos has reafirmado el rol importante de los hospitales. Pregunta a Carlos, que si vosotros en el pasado hemos pensado, telemedicina va por ahí, el hospital, y van compitiendo. ¿Cómo hacéis vosotros justamente para que podéis, tú lo has dicho antes, que vais colaborando? ¿Cómo lo hacéis y qué retos os encontráis en esto? No, yo creo que el reto es colaborar e integrarse, ¿no? En la sanidad muchas veces el problema es la falta de integración, ¿no? Entonces lo que tienes sistemas sanitarios que son distintos, ¿no? Una cosa complicada de la globalización en sanidad es que la sanidad es muy local y los sistemas sanitarios son muy locales y las regulaciones tienden a ser muy locales, ¿no? La pandemia ha facilitado muchas de estas cosas porque muchos países pues, han levantado algunas de las restricciones a nivel de qué se puede hacer a nivel de telemedicina, a nivel de, digamos, el proteccionismo que puede haber en algunas zonas, las limitaciones a poder prescribir, las limitaciones a poder hacer telemedicina. Esto más o menos hemos conseguido que la pandemia lo normalice, ¿no? Aún queda por hacer, pero siempre de un lado es muy importante, es un acto médico, que es un acto que tiene unas implicaciones legales y ¿no? que es Exacto. muy importante que sea protegido, pero del otro lado también hay unos médicos que tienen la forma anciana de hacerlo, que quieren protegerlo, ¿no? Hay estos dos lados. Sí, son dos tendencias. Al final el paciente lo que requiere es un acceso rápido y por lo tanto eso se impone y se impone en todo el mundo, ¿no? Y como dice el doctor Campistol, un poco aquí la clave es cómo vamos integrando esas capacidades. Por ejemplo, nosotros en concreto en Teladoc tenemos una división hospitalaria y lo que ofrecemos es tanto pues, lo que es el software, la plataforma que permite que un hospital pueda ofrecer servicios de atención virtual, pero integrada en el día a día del hospital, es decir, que el propio profesional decida cuándo cree que es conveniente ver a un paciente virtualmente y cuándo cree que tiene que ser presencialmente. Por lo tanto, eso es una plataforma tecnológica que le permite hacer esto. Y luego, pues lo que son dispositivos, que el doctor Campistol también hablaba, dispositivos que en casa puedan darte, por un lado, el acceso del profesional, como si estuviese presencialmente contigo, pero realmente es a través de dispositivos, con cámaras y con todo de sensores, que pueden darle toda esa información sin necesidad de estar presencialmente allí, pero realmente el paciente gana un acceso a un especialista de primer nivel sin tener que moverse y, como decía también el doctor Campistol, no hay suficientes especialistas, por lo tanto estamos abocados a hacerlo así. Y luego el otro aspecto que es cómo gestionas ese dato médico en el mundo de la prevención para, desde casa, ser capaces de darle información al paciente de su estado de salud. Y ese es un reto que con dispositivos, nosotros tenemos toda una línea de dispositivos de enfermedad crónica, ¿no? Desde diabetes, hipertensión, todo lo que es obesidad, por ejemplo, cómo puedes darle información al paciente en el momento, cada día, para que sepa cómo su estado de salud está y pueda tomar medidas preventivas para evitar pues, que la enfermedad evolucione, ¿no? Sí. Pues esto, y creo que en el Hospital Clinic también tenían esta con la Chronic Pulmonary Obstructive Disease, CPTO, que se pueden predecir un momento agudo cuando hay una crisis unas horas antes, así que se puede intervenir con más justamente teniendo estos Efectivamente. estos datos. Y sabemos, ¿no? Por ejemplo, el telestroke, que es un poco el ictus, ¿no? Sí. El ictus con tiempo mejora mucho las probabilidades de supervivencia del paciente. Si somos capaces, por ejemplo, en la ambulancia que está recogiendo un paciente que tiene primeros síntomas de ictus, ya tener al neurólogo, y lo puedes tener vía telemedicina, pues, y ya empieza digamos, a ofrecer el tratamiento y cuando llega al hospital hay una continuidad, tienes muchas más probabilidades de mejorar la salud del paciente, su supervivencia, lo mismo que en la teleneonatología, por ejemplo. Estamos ayudando de hospitales de niños a otros hospitales rurales
introduciendo en esos hospitales vía telemedicina al especialista y reduces la mortalidad infantil, y está demostrado, ¿no? Entonces son ejemplos concretos de cómo puedes ayudar pues a otro hospital o en casa en el día a día, ¿no? Y también para el futuro, mejorar, conocer mejor estas enfermeras para mejorar el servicio. Por ictus, por ejemplo, en la ambulancia se puede ahora con un algoritmo puede ver qué tipo de ictus es y cómo podemos tratarlo mejor. Sí, perfecto. Bueno, en todo esto necesitamos tecnológica, necesitamos una infraestructura muy bien, que justamente desde la ambulancia llegan los datos al hospital. ¿Cómo lo ponéis aquí desde una compañía de telecomunicaciones como Telefónica? Yo aquí haría un parecido, ¿no?, entre lo que ha dicho el señor Campistol. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, y como telco eso fue muy complicado, es asegurar que la gente pudiera teletrabajar, ¿no? No solo los hospitales, sino todas las empresas en España tuvimos que teletrabajar. Y nuestra labor ahí como telco fue asegurar que ese teletrabajo se pudiera dar, ¿no? Pero eso nos cambió un poco la creencia de que todo el trabajo se tenía que hacer en la oficina. Pues yo lo pongo un poco parecido al tema de la medicina. O sea, la pandemia nos ha demostrado que los pacientes también se pueden tratar desde casa, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hemos avanzado, y yo también creo, como decía el doctor Campistol, aquí hay trabajo para todos. Es decir, siempre vamos a necesitar a un doctor, a un profesional que dé el diagnóstico o que vea que ese diagnóstico es real. Lo que tenemos que hacer nosotros, tanto desde el punto de vista de empresas como Teladoc, como nosotros, Telefónica, es asegurar que esa tecnología trabaja para poder tomar una decisión. Ese es un poco nuestro rol. Y luego, antes decíamos una cosa importante también. Hay gente que hace cientos de kilómetros para ir a un hospital. Eso no tiene ningún sentido. Hoy en día no tiene ningún sentido. Entonces, todo lo que podamos facilitar a la gente para que desde casa se pueda tratar, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos. Al final, hay determinadas cosas que son muy operativas. Es decir, nosotros podemos, y de hecho ya existen, mecanismos para uno controlarse la presión, controlarse glucosa en sangre. Todo esto lo podemos controlar desde casa y podemos, lo que decía antes, prevenir que la gente no tenga que ir al hospital, ¿no? Entonces, eso realmente es el hospital en casa, no es ninguna otra cosa. Es hacer que la gente entienda que hay cosas que las puede hacer sin moverse de casa, simplemente, ¿no? Y justamente esa seguridad también, que hay alguien que se lo mira, ¿no? Creo que esto también es importante, que Exacto. no estoy sola con mi enfermedad, pero que hay una enfermera o hay un médico o hay una luz roja que apunta si hay algún problema. Sí, o sea, yo creo que la tecnología tiene que facilitar eso, tiene que detectar, como decíamos antes, preventivamente o lanzar alarmas de que algo pasa, y yo creo que al final todos estamos favorecidos, el paciente, pero también los cuidadores, los familiares, todo el mundo se queda más tranquilo. ¿Por qué la gente normalmente va al hospital? Porque quiere tener esa seguridad de que va a ser bien tratado. Si conseguimos tratarlo bien en casa, creo que eso se soluciona, Es ¿no? un win-win, o como dice José María, win-win-win, porque el sistema sanitario y la sostenibilidad también está ganando en esto. Bueno, una palabra, José María, ¿qué va a ser el futuro? ¿Por dónde nos vamos a mover? ¿Qué podemos esperar en los próximos 4 o 5 años? ¿Qué son los proyectos que Hospital Clinic tiene aquí? Comparte con nosotros. Muchas gracias, Magda. El futuro es difícil, a mí no me gusta nunca pronosticar porque siempre me equivoco, pero vaya, estoy seguro que el futuro será brillante y que lo podemos disfrutarlo. Yo creo que va a haber cambios realmente muy importantes en muchos aspectos, en cambios en cómo vamos a gestionar la medicina, en cambios de todo lo que estamos hablando, cómo vamos a gestionar el paciente, pero va a haber cambios también absolutamente disruptivos en el abordaje de nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viendo. Podríamos hablar de la medicina personalizada, podríamos hablar de una terapia muy específica para el cáncer, podríamos hablar de unas cirugías mínimamente invasivas o incluso sin cirugía, cuando yo estoy convencido que en los próximos 10 años va a haber un cambio radical
radical a nivel de la medicina en muchos aspectos, en parte por la tecnología y la tecnología que estamos hablando, y en parte realmente por la evolución del conocimiento, de la biología, de la bioquímica y al final de la investigación, ¿no? Y yo creo, repito, que va a ser extraordinario, y realmente la medicina que hemos visto y que tenemos prácticamente hoy en día, quizá antes de la pandemia, y la que veremos en los próximos 10 años, va a haber un cambio radical. Aquí, bueno, yo creo que el gran reto que tenemos, yo lo he dicho antes, es la sostenibilidad del sistema, es que tengamos suficientes recursos, que podamos realmente adquirir esta tecnología imprescindible, importante, que podamos pagar los tratamientos realmente importantes, y a partir de aquí que todos nos adaptemos al cambio de rol. Claramente, médicos, enfermeras y todos hemos de aportar valor añadido a nuestro trabajo. No podemos hacer un trabajo rutinario porque no hay capacidad. Por lo tanto, creo que es básico entender realmente este cambio de paradigma. Yo creo que va a haber cambios francamente importantes en los próximos años en muchos aspectos. El tema del hospital en domicilio, el tema de la monitorización ambulatoria, el tema de una medicina personalizada y preventiva, esta cirugía mínimamente invasiva, yo creo que ya la tenemos encima de la mesa, pero que va a ser disruptivo. Y simplemente para compartir un concepto que yo creo que es un buen concepto por lo que estamos hablando, nosotros estamos trabajando ya nuestro nuevo plan estratégico con tu amigo Magda, el doctor David Font. El nuevo plan estratégico, el anterior se llamaba NUCLI, que significa Nuevo Universo Clinic. Ahora estamos expandiendo este universo y este clinic, y nuestra similitud y nuestro emblema va a ser la familia. Queremos ser como una familia, consideramos que la familia es la parte seguramente más excelente de la sociedad, y la familia donde está, en casa. Por lo tanto, el mensaje es claro, es un mensaje de excelencia, es un mensaje de proximidad, es un mensaje de intentar realmente conseguir que nos sintamos todos con la familia, y de nuevo, la familia está mucho mejor en casa que en el hospital. Y este es el concepto que estamos trabajando actualmente. Fantástico, gracias José María, que esto, el cambio de paradigma, y también yo veo familia de un lado, pero también colaboración, y creo que esta mesa demuestra que podemos solo llegar si colaboramos entre los distintos actores. El rol de telemedicina, de Teladoc en el futuro, ¿cómo lo ves, Carlos? Bueno, un poco en la misma línea, hablábamos antes de la sostenibilidad. Efectivamente, la sostenibilidad del sistema sanitario, no solo aquí, en todo el mundo, pues está en peligro por unas tendencias que al final están pasando y van a pasar, no las podemos cambiar, ¿no? Una es la esperanza de vida, que por suerte, a pesar del COVID, pues ha ido creciendo y seguirá creciendo. Con la esperanza de vida te vienen enfermedades crónicas, y eso lo sabemos y está pasando. Y ya sabemos que en Europa, por ejemplo, pues es un tercio de todos los mayores de 15 años tienen una enfermedad crónica, y 2/3 de los mayores de 65 tienen 2 enfermedades crónicas, y esto va a ir incrementándose. Luego, la falta de profesionales, que hablábamos antes. Hay países donde en los próximos 10 años el 50% de los profesionales se retiran y no hay una sustitución fácil. Y por lo tanto, pues bueno, la tecnología va a ser una herramienta imprescindible, ¿no? Y luego tienes otro efecto, que es la conectividad, ¿no? La conectividad de las personas. Más de 5.000 millones de personas tienen móviles, y el 80% son smartphones. Entonces, unes estas cosas, y evidentemente la salud en casa es una de las herramientas, no la única, pero es una de las herramientas. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Estamos integrando pues, dispositivos, y dispositivos cada vez más inteligentes. Es decir, no solo el dispositivo que te toma el dato, sino que el dato lo transforma en información que tú puedas interpretar. O sea, esa gestión del dato es crítica con los algoritmos que tenemos. Y luego la capacidad de incluso llegar a diagnosticar, ofrecer herramientas que al profesional sanitario le ayuden a diagnosticar con la imagen, ¿no? Y estamos integrando en todo lo que es la imagen capacidad de darle al profesional, pues, oye, diagnósticos de posibilidad de hipertensión y de otras enfermedades que hoy en día se pueden diagnosticar, enfermedades raras, por ejemplo. Hay tecnología para diagnosticar ciertas enfermedades raras, ¿no? Introducir todo esto en el sistema tecnológico para que el profesional esté donde esté, y al profesional ya no tendrá que estar en un sitio, no tendrás que ir a verlo, te pueda prediagnosticar, orientar, ver hacia dónde tienes que ir, y entonces sí, desplazarte al lugar que tengas. Y todo esto, hacerlo en casa, integrado en el día a día, integrado en la vivienda. Estamos hablando de hospital en casa, pero la vivienda también lo tendrá en la domótica de la vivienda del futuro, ¿no? Yo creo que la telemedicina la vamos a ver ya no como telemedicina, sino como en medicina en casa, ¿no?
Sí. Y como decía yo de María, también incluyendo la familia, porque tenemos en muchas enfermedades crónicas, Alzheimer, otros, donde el informal carer, como lo llamamos, juega un rol importante, ¿no? Tú hablas de profesionales, pero habrá que incluir también los profesionales no formales, ¿no? De que están en la familia. El paso de casa a hospital será un paso, como decimos en inglés, seamless, pues sí. Sin costuras, ¿no? Un paso muy fácil, muy integrado, y estarás en un lugar o en el otro en función de la necesidad clínica específica. ¿No? Sí. Y hacia el futuro también con unas nuevas generaciones que han crecido con el móvil en la mano. Deberían tener también una conexión mucho más fácil, ¿no? Con herramientas como son de telemedicina. ¿Trabajas algo en esto, en esta involucración de los pacientes, ¿no? The patient empowerment, como lo llamamos? No, desde luego, nos adaptamos un poco al modelo Step Care, ¿no? De adaptarnos al perfil de usuario que tenemos, ¿no? No es lo mismo un millennial que un senior. Entonces ahí te tienes que adaptar y hay herramientas, pues es verdad, las redes sociales se tienen que poder utilizar, el chat, hay muchas herramientas que pueden ser útiles para manejar. Hay patologías donde la atención virtual es primordial, ¿no? La salud mental es una de ellas y precisamente los adolescentes con el COVID pues han sufrido mucho más. Y estamos viendo, desgraciadamente, pues mucho más utilización de esto. Pero por suerte, pues la telemedicina puede ayudar muchísimo. Y sabemos que el 94% de los pacientes con problemas de salud mental prefieren la telemedicina a la presencia, por un montón de razones, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. La pregunta para ti también, Marc, estas nuevas generaciones que tienen todos los apps, etcétera, una conexión, los social networks, etcétera. ¿Qué es el rol entonces hacia el futuro de Telefónica? Hemos hablado de lo que es la infraestructura, pero también este rol, esta conexión que tenéis directamente con tantos abonados en Telefónica. Tú ya hablabas del mensaje hacia una promoción de la salud. ¿Qué es el futuro que veis desde Telefónica? Pues tal cual lo dices. Yo creo que cada vez la gente, no solo los jóvenes, sino también todos, usamos, los que no somos tan jóvenes, no tan jóvenes, exacto, usamos también la tecnología. De hecho, el producto del que hablaba al principio, de Movistar Salud, pues lo usan muchas veces en el móvil, ¿no? No necesitas ni una computadora, sino que directamente tú en el teléfono puedes tener la videollamada sin ningún problema. Y hoy la gente lo usa en su día a día, ¿no? Yo coincido con lo que decían mis compañeros. Al final, yo creo que estamos solo en el inicio ahora del hospital en casa, ¿no? Y que esto va a ir a más. Me pasaban unos datos de que en la pandemia 1 de cada 6 españoles ha usado telemedicina, ¿no? 1 de cada 6. Eso es un 15%. Pero ese 15% creemos que en 2025 se puede ir hasta 70%. Entonces eso es un montón de gente. Yo creo que sin duda eso va a ir a más. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos, como decía antes, tener toda la tecnología disponible en casa del paciente para que determinadas cosas se puedan hacer desde allá. ¿Cómo me imagino yo el futuro? Yo me imagino como un mini hospital en tu casa. Tú puedes tener tecnología que te ayude a hacer, no sé, análisis de sangre, cualquier cosa que tú normalmente haces en hospital lo podrás hacer en tu casa. Y luego, lo que decía Carlos, hay muchas cosas de sensores. Es decir, tú tienes que poner sensores en tu casa que te pueden ayudar. Tú puedes hoy en día poner una serie de sensores que te avisan si tu papá o tu mamá en su casa se ha levantado a una hora determinada, si ha tenido actividad durante 2 horas o no la ha tenido, entonces le llamas. Pronto sabremos, sin tener ningún wearable, si la gente se ha caído, si tu papá o mamá se ha caído en su casa, porque hoy están solos. Entonces, todo eso y toda esa tecnología es lo que tenemos que trabajar para en un futuro que la gente no vaya tanto a los hospitales, a no ser que la cosa pues sea muy compleja de operar en casa. Sí. Y ahí hay cosas fantásticas que se hacen, ¿no? Como hacemos parte de EIT Health, que es una de estas
networks, ¿no? o comunidades en Europa para empujar las innovaciones en salud. Y sé que justamente en Barcelona tenemos una capacidad de innovación, tenemos muchos startups que justamente trabajan alrededor de esta Sensa Technic, juntos con los grandes hospitales como Hospital Clínic, pero también San Juan de Déu, tú lo habías mencionado antes, y creo que pueden contribuir mucho aquí. Entonces ahí hay Nosotros, de hecho, perdona Magda, estamos trabajando con alguno de ellos precisamente para hacer algunas de las cosas que te acabo de decir, ¿no? De cómo mejorar esa posible atención al paciente en la casa. Justamente se necesitan compañías como Telefónica y a lo mejor facilitadores como nosotros para ver las buenas ideas que tienen estos jóvenes ingenieros. Son fantásticos. ¿Cómo podemos, tú decías que tiene que introducirse y adaptarse dentro de los sistemas sanitarios, ¿no? Allí también necesitamos el Hospital Clínic o otros hospitales. Una palabra para terminar. ¿Qué queréis, María? ¿Qué quieres que se queda como un resumen de esta sección con todos los que nos están mirando? Dos mensajes muy claros, Magda. Primero, salud para todos, que creo que es muy importante después de estos 20 meses y creo que al final la salud todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Y luego una palabra que también ha salido mucho aquí, que es colaboración, integración de sistemas, que todo el mundo trabaje realmente por el mismo objetivo para conseguir realmente entre todos seguir manteniendo un buen nivel de nuestra sanidad y hacerla sostenible. Por lo tanto, mi mensaje es claro, salud para todos y todos hemos de contribuir realmente para que nuestra sanidad, del tipo que sea, en el domicilio, en el hospital, en la primaria, del tipo que sea realmente sostenible, porque la salud es muy importante para nuestras vidas. Muy bien, qué buena, buena palabra, que creo que todos los tres estamos contentos de poder estar sentados ahí sin máscara, es un placer, ¿no? Carlos, ¿qué quieres que queda con los que nos siguen aquí? Bueno, en la misma línea yo creo que es un poco el mantener y el mejorar el acceso al sistema sanitario, el paciente esté donde esté en casa, esté trabajando, viajando o en el hospital, y hacerlo de manera democrática, es decir, que todo el mundo tenga ese acceso vía tecnología al sistema sanitario, un acceso sobre todo de calidad. Aquí lo que a veces se habla de telemedicina como menor calidad, yo creo que la telemedicina debe ser de mayor calidad, ¿no? Y realmente, pues bueno, yo creo que la tecnología te puede permitir tener una consulta de mucha más calidad. Por lo tanto, tecnología, acceso y calidad. Sí. Y esto no solo en un país como España, donde podemos también mejorar el acceso, pero también en otros países. Es que estás muy activo en Brasil también y en otros países. ¿Nos puedes dar una palabra sobre el contexto global, de salud global? Que sé que tú sabes que nosotros trabajamos mucho también con los sectores de salud en África. ¿Cómo lo ves aquí el rol que Teladoc o la telemedicina puede jugar para el acceso en estos países? Bueno, yo creo que los tres que estamos aquí tenemos experiencias en Latinoamérica, en África. El Hospital Clínic tiene muchísima experiencia. Nosotros en concreto en Teladoc tenemos pues, presencia en todo el mundo, y durante la pandemia, por ejemplo, en India hemos estado ayudando muchísimo en el peor momento de la pandemia en India, vía pues, tener médicos de atención primaria ofreciendo atención virtual a los pacientes. Lo mismo en Brasil, donde estamos ofreciendo lo mismo, y también en colaboración con Telefónica, pues a la población de Brasil acceso vía el móvil, que en estos países pues el móvil tiene una presencia muy importante. Y por último, pues vía hospitales, cómo podemos darle la tecnología a un hospital, como puede ser el Hospital Clínic, a que su conexión con un hospital que pueda estar en Latinoamérica o que pueda estar en África sea una conexión con la máxima garantía de seguridad y con la máxima tecnología de telemedicina para que el profesional pueda estar asesorando a otro profesional en ese país, ¿no? Sí. Sé que estáis colaborando con una ICU, ¿no? En Sudáfrica, ¿no? El acceso al alto nivel de profesional para unos que tienen menos, ¿no? Donde hay un lack of, ¿no? Sí, esto sería el caso de cuidados intensivos de un hospital,
donde otro hospital rural o en otro país no tiene esa especialización y este médico, utilizando telemedicina, puede monitorizar una sala de cuidados intensivos en otro país, ¿no? Gracias, Carlos, por ayudarme con el español, que no siempre... José María, que no te había preguntado es que he visto que hemos unos minutos más, que si quieres hacer una palabra sobre el Global Health. No, estás muted, creo. Vale, veo que se nos va el tiempo. Marc, que te dejo también algún tiempo para esta última palabra que queríamos, que quieres que quede con los que nos oyen. Mira, yo voy a copiar a mis compañeros, salud para todos, eso seguro, pero voy a añadir una cosa. Tecnología también para todos, si eso permite mejorar nuestra vida. Es decir, no hay que tener miedo a la tecnología, no hay que estar tampoco hiperconectados, porque sabemos que eso tampoco es bueno y lo vemos cada día, sobre todo con los jóvenes. Sí. Pero la tecnología, donde te permite mejorar tu calidad de vida, bienvenida y sin miedo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por los ponentes. Carlos, José María, Marc, que ha sido muy interesante seguir esto. Vemos que aquí hay muchas oportunidades en esto y creo que podemos participar todos a hacer esto la realidad, que hay mejor acceso a una salud de un sistema sanitario de calidad y esto de forma eficiente, como decía José María. Paso de vuelta a Eva. Muchas gracias, fue un honor estar aquí con vosotros. Pues yo creo que hemos extraído muchísimas conclusiones, es muy interesante y aún creo que va a ser más interesante la evolución de cómo va a ser la telemedicina porque esto solo acaba de empezar. Me parecía increíble cómo es verdad que no habíamos pensado que médicos de distintos países puedan nutrirse de sus conocimientos, compartirlos y mejorar después en un quirófano o en cualquier atención sanitaria y cómo la tecnología, como las redes, internet, nos pueden ayudar y contribuir a ello. Un dato que me parecía muy relevante de lo que estáis comentando es que 1 de cada 6 pacientes han utilizado la teleasistencia en estos últimos, bueno, al menos en este último año y medio. Parece que va a venir a quedarse y que va a ir a más, ¿no? Decías que hasta un 70% de crecimiento en 2025. En 2025. Es un objetivo ambicioso. ¿Sabes? Pero creo que puede ser muy realista también, ¿no? Porque todo nos lleva hacia ahí. En los últimos minutos que me quedan, yo os quería preguntar, hablabais de los distintos países. ¿En qué países ha tenido mayor aceptación y menor aceptación la telemedicina? Porque no todos vamos a la misma velocidad, ¿no? en lo que es el avance de las tecnologías. Carlos. Por un lado, Estados Unidos es un país que está avanzado, porque empezó antes, y porque también a nivel regulatorio se ha conseguido pues, una aceptación estado a estado, a pesar de que la medicina está regulada estado a estado, se ha ofrecido como una herramienta y luego hay un aspecto de quién paga esto, ¿no? Y en Estados Unidos pues, ha aceptado que el reembolso de la visita virtual sea equivalente a la visita habitual. Por lo tanto, el profesional sanitario lo ve como algo natural y se ha incorporado al día a día. Inglaterra sería otro país donde también se ha desarrollado mucho. Y luego países nórdicos, países que tienen dificultad porque tienen una geografía complicada y tienen que poder comunicarse. Islas, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, estas son las zonas donde más se ha desarrollado, pero estamos viendo que esto luego se está extendiendo por el resto del mundo, ¿no? ¿Y Latinoamérica qué respuesta ha tenido? Bueno, Latinoamérica ha tenido la misma durante la pandemia. Desgraciadamente, Latinoamérica lo ha sufrido mucho también y está sufriendo todavía. Claro, por eso te decía. Entonces, igualmente hemos visto, por ejemplo, en Brasil cómo el gobierno, que no había una regulación a favor de la telemedicina, pues la ha creado. Y hoy en día la telemedicina está permitida en Brasil y la están ofreciendo en todos los lugares, ¿no? Y a nivel de redes, a nivel tecnológico. Bueno, ahí sí que estaba pensando justo eso. Yo creo que también tienes que tener unas redes que soporten todo esto, ¿no? Entonces, pues hay determinados países donde eso es un poco más complicado, pero yo creo que tampoco se necesita tener la última fibra del mundo. Entonces, yo creo que, salvo en determinados países de África, me imagino,
yo creo que esto es una realidad ya para todos. Se puede decir de Europa que se ha desarrollado mucho en países como Noruega, donde había una necesidad, porque las distancias, o Suecia, distancias muy grandes y también tienen un sistema nacional de salud. Pero que eso es pre-COVID, pero también en España se ha desarrollado mucho comparado con otros en Andalucía, Cataluña, Galicia, donde se ha desarrollado mucho más, ser mucho más avanzados en todo lo que es las tecnologías digitales de salud. Y ahora everyone is catching up, ¿no? Que los otros países con COVID era como un wake-up call, pero que en Europa somos, creo en España somos muy avant-garde. No sé si... María va sintiendo con la cabeza, le voy viendo, pero sí, eso, que está de acuerdo también con este avance tecnológico y sanitario, entiendo. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta ponencia tan interesante. Creo que es importante tomar medidas preventivas, como decíais, que esto nos va a ayudar. Un ejemplo muy claro, ¿no? Como el del ictus en una ambulancia y cómo se puede ir avanzando, cuál es ¿no? la mejor estrategia para que llegue de la mejor manera ese paciente. La familia está mejor en casa que quizá en el hospital. Bueno, veremos cómo va siendo esta evolución. Espero poder tratarlo en los próximos años, a ver si lo vamos consiguiendo. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Y nosotros lo que hacemos es cerrar aquí de momento esta programación de Biniu Real Estate. Estamos a punto de alcanzar las 240 horas en directo que se había marcado como objetivo esta segunda edición del Barcelona New Economy Week. No se olviden, por aquí han pasado 12.000 asistentes y si no han pasado por aquí han estado de forma online porque han podido seguir este evento multisectorial único también desde sus casas, desde sus oficinas, desde donde sea, porque han formado parte hasta 145 países de este evento que se dice pronto, pero hay un gran trabajo detrás, así que nosotros enormemente agradecidos de poder compartir nuevamente este evento, estas 4 jornadas en las que hemos debatido de muchísimos temas y muy distintos, pero relacionados con el sector inmobiliario, con la sostenibilidad, las nuevas energías, la convivencia con el medio ambiente y también la convivencia entre los sistemas públicos y privados para que esos proyectos lleguen a buen puerto. Así que muchísimas gracias, les dejamos con más programación en los otros 10 platos que están interconectados entre ellos y pueden ustedes escoger la temática que más les convenga. Hasta aquí, muchas gracias.